buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta programación en español del canal 17 y en particular en este programa Opiniones. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Vamos a seguir tratando la política de Estados Unidos, la política de este país en la cual vivimos todos y en la que su desarrollo, sus actividades, pues determinan en gran medida el futuro de la humanidad. O sea, lo que aquí ocurre no se queda en las fronteras nacionales, trasciende y llega al rincón más recóndito. Para abordar la política de Estados Unidos, su situación, sus estancamientos y progresos, y por supuesto, en alguna medida también vamos a hablar del condado Miami-Dade. Hemos invitado a dos viejos amigos, a dos periodistas, Saturnino Polón, que tenemos una amistad de muchos años, al igual que Silvio Mancha, director de Enfoque 3. Enfoque 3 es un tabloide que se publica aquí en esta localidad y que realmente es un tabloide importante porque es esa comunicación popular, es el medio al cual muchas personas, no solo con este tabloide, sino con otros muchos tabloides, acceden de una manera sencilla, directa y gratis, que es muy importante, a la información. Así que con ambos vamos a hablar de la política de Estados Unidos, de lo que aquí acontece. Saturnino Polón, ¿cómo apreciaste los comicios presidenciales y por supuesto congresionales que tuvimos lugar recientemente? Sí, buenas tardes, Pedro, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, yo creo que estas elecciones fueron bastante importantes, trascendentes, porque marcan una gran crisis que hay en los Estados Unidos, una crisis que ha empezado desde hace muchos años, una crisis que tiene sus raíces en los cambios tecnológicos, en los cambios sociales, pero también en una labor oculta del grupo marxista que está en Estados Unidos y que en estos momentos ha alcanzado la cúpula del poder. Y yo creo que eso ha hecho eclosionar esta crisis que fue económica y que fue aprovechada por ellos, y ahora tenemos una crisis ya de carácter social y político, y el país se encuentra francamente dividido, y creo que en los próximos años esa polarización se va a agudizar. Realmente, Polón, yo, perdona que discrepe contigo profundamente, pero yo no aprecio en ninguna medida de que aquí haya una gestión marxista. Yo creo que este país está viviendo serias contradicciones, y estoy de acuerdo contigo en que fueron elecciones muy importantes, pero lo que aquí acontece yo creo que trasciende lo ideológico. Lo que está pasando en Estados Unidos es mucho más grave, mucho más profundo, va a las raíces de la nación, a los problemas quizás de crecimientos, pero también, como dirían algunos, de decadencia. Yo no creo que en esto tenga nada que ver ni el marxismo, ni el nazismo, que en esto estén involucradas las ideologías, pero bueno, escuchemos a Silvio Mancha. Bueno, yo estoy un poco, primeramente gracias por la invitación, gracias por la información que diste del periódico, que entre otras cosas diré que son 20 años. Este mes sacando el periódico. El próximo mes serán 20 años de estar sacando el periódico Enfoque 3. Pues felicidades. Yo me felicito por el trabajo que he pasado por hacerlo. Pero bueno, aquí estamos y eso, hablar de eso ya es un premio para mí. Yo tengo un poco de simpatía con lo que dice Polón, porque yo sí creo que aquí hay una lucha ideológica. Yo no creo que sea... Esto no es una lucha de dos partidos políticos con dos programas más o menos. Yo no hablo de partidos como tales, porque los partidos se parecen muchos. Pero es que en este caso los partidos han dejado de parecerse en estas elecciones en adelante, es mi opinión. Me parece que sí que hay una ideología, y si hablamos del discurso de nuestro presidente en sus dos campañas, él dijo de cambiar a los Estados Unidos, de hacer una nueva América. Y cuando a mí me empiezan a hablar de una nueva América y de cambiar, me preocupo mucho, porque yo creo que la sociedad americana, como todas las sociedades, requieren estar siendo reparada constantemente. Es como un artefacto que tú tienes que repararlo, tienes que reparar la casa, las ventanas y la puerta, pero no tienes que cambiar la ventana, la puerta ni nada. Y aquí están hablando de cambiar. ¿Qué quieren cambiar? ¿Cambiar el método social, económico, político, social en que vivimos? ¿Cambiar la sociedad? ¿O vamos a resolver los problemas que la sociedad va generando? A mí me preocupa bastante. Yo sí creo que hay una lucha ideológica a partir de las elecciones que pasamos ahora mismo. O sea, ¿tú crees que la lucha ideológica se iniciaron con estos comicios, no con los anteriores?
No, se empezaron, con los anteriores y continuaron ahora. Y ahora, en estos próximos 4 años que nos toca nuevamente con el actual presidente, yo creo que vamos a ver más enfrentamiento ideológico. Lo creo, y ojalá me equivoque, porque no me gusta para nada pensar que mis nietos o mis hijos van a estar dentro de 10 o 15 años discutiendo problemas de que tuvimos que discutir nosotros en Cuba, por ejemplo. Polón, en América Latina, cuando una persona habla de la forma que tú te expresaste hace un momento, los califican de profetas del desastre. O sea, que son personas que solo ven un futuro negativo, nefasto, contrario, porque realmente, si en este país hay una lucha ideológica, como tú dices, la que yo no comparto, y en esa lucha ideológica está la estructura o parte de la estructura del poder político, el futuro es bastante peligroso, bastante desagradable y no sé. No necesariamente, yo no me considero un profeta del desastre. Por el contrario, yo creo que la humanidad se Eres profeta de todos modos. En cierta manera. Intento. Yo hago prognosis, no profecía. Ya. Prognosis es diferente a una profecía. Yo trato de utilizar la lógica para entender el futuro inmediato, porque el futuro inmediato es pura especulación de ciencia ficción, que es útil, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Yo creo que la humanidad está en un momento de un esplendor increíble. Yo creo que Estados Unidos es y continúa siendo y seguirá siendo en el futuro inmediato una superpotencia, la primer superpotencia del mundo. Yo creo que Estados Unidos es la que ha creado las bases del nuevo mundo. Yo, por el contrario, veo un mundo completamente esplendoroso. La riqueza que tenemos increíble, el control sobre, por ejemplo, la biología. Pero estás hablando, pero no nos vayamos del tema. No vamos a ir del tema. Lo que te quiero decir es que sí hay, contrario a lo que tú quieres ver, y esto se puede demostrar. Yo les recomiendo a la gente que vean, por ejemplo, hay 3 documentales muy interesantes que pueden verlo, lamentablemente están en inglés. Tiene que verlo una persona que comprende el inglés, que es Obama América 2016. Un documental que se llama Agenda, Grinding Down America, y otro programa que se llama Dream from My Real Father. Todo el mundo debería ver esos documentales para que vieran que sí hay una lucha ideológica, sí hay un triunfo de los marxistas en estos momentos, que las personas que están en estos momentos en la administración son marxistas. Pero si es que el marxismo ha sido superado por la realidad, Polón. Es falso, es falso. Es falso. Sí, ¿y China qué cosa es? No, China no es marxista, mira, tú me perdonas. déjame explicarte un momento. No, perdóname, en China no hay marxismo. En China hay una dictadura de Estado, hay un control político militar que ha trascendido la ideología, es una forma de gobierno, son fundamentalistas del poder. En China no hay marxismo como no hay marxismo en Cuba, perdóname. Perdóname, el marxismo nunca ha existido en ninguna parte. Pero marxismo como ideología, a lo que tú te estás refiriendo, y es lo que yo no estoy de acuerdo contigo. Estos señores, el primer reformista del marxismo es el señor Lenin, que tiene que hacer adaptaciones y que inventa cómo aplicar la dictadura del proletariado que estaba comprendido en el marxismo. Mira, el presidente en las últimas fases de su campaña dijo claramente, lo dijo en más de, por lo menos creo que en 3 ocasiones, dijo, esta es una lucha entre 2 ideales políticos. Él lo dijo. Pero el hecho Entonces, él quiere cambiar América. Él quiere reducir a América a un segundo papel. ¿Pero por qué? ¿Cómo el hombre que dirige esta nación, que ha tenido el voto mayoritario de la población, va a querer reducir el país que representa? No lo entiendo. Podrá ser mal gobernante, buen gobernante. Porque ellos no están de acuerdo con el capitalismo. Ellos son marxistas. Ellos quieren reducir a la América actual simplemente con el fin de construir un supuesto mundo mejor. Una más perfecta unión, que fue la palabra exacta que él usó en el discurso que dio tras conocerse que él había sido reelecto. Pero es que la perfección hay que buscarla, hay que tratar de que las cosas sean mejores. Pero es que tú no aprecias en este país, una disminución de los derechos ciudadanos. Tú no aprecias en este país una disminución de las oportunidades que tiene el individuo para manifestarse y expresarse como tal. O sea, si tú me dices, hay estos síntomas,
que corresponden, por ejemplo, lo apreciamos en un país como Venezuela, lo apreciamos en un país como Bolivia, lo estamos apreciando muy lentamente en Argentina, pero en este país no se aprecia nada porque no, aquí lo que se aprecia aquí es un intento deliberado de destruir el sistema actual. Estamos hablando de una deuda completamente desbocada que él pretende aumentarla más en sus 4 años. Estamos hablando de una reducción de la capacidad nuclear de este país unilateralmente, cuando él está pidiendo... Pero yo creo que eso es sentido común. No, no es sentido común. Pero aparte de eso, quien primero empezó eso... ¿Por qué tú vas a pedir 300 cabezas nucleares cuando el enemigo tiene 1.500? Quien primero empezó esa política de reducción de armamento nuclear fueron los republicanos. Sí, pero era los que lo plantearon primero. Sí, pero era una reducción global. Todos vamos a reducir. Eso tiene sentido. Pero como si tenemos un acuerdo de 1.500 cabezas nucleares y los soviéticos tienen sus 1.500 cabezas nucleares, tú vas a decretar unilateralmente que se rebajen las cabezas nucleares de Estados Unidos. Eso son propuestas y proyectos, no son realidades. Que se están cumpliendo. No se están cumpliendo. Yo quiero que tú me presentes las evidencias de que se está cumpliendo esa reducción cuando este país tiene el presupuesto de armamento más grande del mundo. Ha sido ese presupuesto durante el gobierno del presidente Obama. O sea, el presidente Obama no ha descuidado en ninguna medida la defensa de este país, pero no vamos a tener el programa tuyo solo. Está Silvio Mancha. Silvio. No, estaba oyendo porque es interesante lo que ustedes dicen. Yo creo que nos estamos pasando un poco de lo que es el tiempo y el espacio. Pedro dice que no hay ningunos cambios sociales importantes, que no hay ninguna persecución, etcétera, etcétera. Pero yo le diría... Sociales no políticos, me refiero. Pero yo me refiero que solamente tenemos 4 años de tratar de instaurar un cambio en el país. O sea, ya es muy poco tiempo para que tú notes ese tipo de cosas. Pero si tú te pones a ver los discursos oficiales y la incentivación a la lucha de clases que se está produciendo aquí, a mí particularmente me asusta. Porque aquí antiguamente ser rico era una gloria, era un beneficio, era un reconocimiento, era lo máximo, porque esto es un país de consumo. Ahora resulta que cuando te empiecen a acusar a que a los ricos, que ser rico es malo, me recuerda un poco a Chávez cuando empezó a decir al principio de su revolución, o de lo que tenga en Venezuela, y ya Chávez tiene 14 años. Nosotros 3 nos conocemos hace muchos años, y ninguno de los 3 tenemos el más mínimo viso de marxista. Los 3 hemos enfrentado las dictaduras de todo tipo siempre. No los televidentes tienen esa visión, tal vez, pero yo honestamente te digo, yo creo que los impuestos, y yo no tengo mis puntos de vista muy particulares sobre la política estadounidense, se tienen que incrementar. El país no puede seguir viviendo de que nosotros, los que ganan menos, paguemos más. Yo creo que eso hay que enmendarlo. Lo haga el presidente Obama o cualquier otro presidente. No, pero si yo no estoy discutiendo en hecho de que si tú tienes más dinero no pagues más taxes. Yo creo que es correcto. Yo creo que debe ser proporcional con el ingreso. Pero aquí no solamente se está discutiendo que los ricos paguen más que los que no tienen dinero, que si tienen dinero, pues es lógico que paguen más, sino que se convierta en un delito ser triunfador. ¿Tú has apreciado eso en el país? Caramba, si tú oyes los discursos de campaña del señor presidente, bueno, eso es lo que yo entendía, ¿no? Si yo entendí más o mal, no sé. Pero yo realmente no aprecié la necesidad de incrementar los impuestos, con lo que comparto al igual que tú, pero no aprecié esa intención de denostar, de desacreditar a aquellas personas que tienen fortuna. No lo creo. Han puesto, Pedro, de frente a los que no tienen contra los que tienen, como si fuera un delito tener. Yo creo que el Estado, en mi forma de ver, yo primeramente no me gustan los gobiernos grandes. A mí tampoco. A mí me gustan los gobiernos pequeños. Yo no quiero que me estén gobernando cada momento de mi vida. Yo creo que el Estado, el gobierno, como se quiera llamar, está para regular, para organizar, para fiscalizar. No para crear riqueza ni para protestar con el que la crea, porque a la larga, ¿qué Estado tú conoces que produzca riqueza en qué parte del mundo? En ningún lado. No, por supuesto que no. Entonces, mientras el Estado es más grande, menos posibilidades tiene el ciudadano de realizarse como va tal. En contra del ciudadano. Vamos a ir a Polón ahora. Se ha falseado. Nos quedan 15 minutos nada más. Okay, se ha falseado completamente la posición del Partido Republicano con intenciones demagógicas. El Partido Republicano sí ha estado dispuesto a algunos aumentos de los impuestos, sí tiene, y esto es muy importante, interés en cortar una serie de subsidios y de gastos y de lo que le llaman el welfare cooperativo, es decir, de beneficios que tienen las empresas,
Y el partido ha estado en disposición de cerrar todo eso. De eso era lo que hablaba el señor Ronnie, que lamentablemente hizo una campaña muy mala, desastrosa. Sí, muy fría, muy distante. Pero ellos están dispuestos. Lo que ellos quieren es reducir los gastos del gobierno y este presidente se niega totalmente a eso. No hay, él está hablando de un gobierno bipartidista, eso es demagogia al estilo marxista. Él no en ningún es que tú no sé, tú eres un cazador de brujas, por ahí. No soy ningún Estás cazador de brujas. por todas partes. No soy ningún cazador de brujas, que por cierto es la acusación típica de los marxistas. Por supuesto, por ejemplo, inclúyeme también a McCarthy. Entonces. Inclúyeme también. Por ejemplo, esa es la acusación al señor McCarthy, un cazador de brujas. Y era un cazador de brujas. No, señor. Fue muy injusto. Fue muy injusto. No, eso no es cierto. Aprovechó el poder en extremo que disfrutó. No, eso y no es una cierto. de las personas más repudiadas en este país. Eso no es cierto, porque ahí es donde viene la penetración a través de las escuelas, a través de la academia, a través de los medios de divulgación masiva que se ha estado creando durante muchos años. Lo que ahorita dijo Silvio Mancha para mí es muy importante. Un Estado poderoso es peligroso. Nos quita libertades y nos quita derechos. El señor McCarthy, con el poder que disfrutó, por suerte fue por poco tiempo, le restó derecho a muchos ciudadanos y abusó de su autoridad. Todo y eso se es vivió falso. en un Estado... No digas eso. No digas eso, que eso está demostrado históricamente, está en libros, está en documentales, ya que hablaste de documentales, está en películas, los abusos en los que incurrió el señor McCarthy con personas que no eran marxistas, que no eran comunistas. El señor Obama no tiene carnet de comunista de ninguna especie. Yo creo que lo pero sea. es marxista. No, esa es tu visión. Sí, esa es mi y visión. estamos en un país libre y lo puedes decir con toda libertad, por supuesto. Yo sé que hay muchas personas, incluso amigos nuestros, incluso personas que tienen un historial de lucha muy bueno contra el totalitarismo castrista. Sin embargo, te están diciendo que Obama es un centrista. Y eso... Yo lo creo como tal. Mira, por ejemplo... Yo lo creo como tal. Yo lo creo un hombre pues de bien, centro. no es de centrista, no tiene un pelo. Bueno, pues realmente yo lo que creía que sabía de política, por lo que tú me has dicho, parece que no. Bueno, tú dirás que es una cuestión de interpretación, pero la historia lo irá demostrando según este señor se radicalice más. ¿Tú crees que se radicalice más el gobierno? Oh, sí, claramente. Ya él salió, afortunadamente hay una disposición en la Constitución. Por fortuna se logró poner esa limitación. Y él nada más que puede estar por 2 periodos. Luego, para comprender al señor Obama tenemos que darnos cuenta que es una alianza entre la ultraizquierda y un grupo de sectores financieros globalistas, lo que yo he llamado los aristomundialistas. Pero Polón, de esto estamos escuchando hace muchos años, la tricontinental económica, el gobierno mundial, la conspiración famosa esta que le decían, ahora no recuerdo, se me ha escapado, donde acusaban a los judíos de participar de esa conspiración. Esas son formas primitivas de ver esto. Bueno, esas son formas primitivas que lo que simplemente han evolucionado, pero sigue siendo, en mi opinión, la búsqueda del unicornio, que por lo menos en este mundo y en esta dimensión ¿Tú puedes negar no que existe. el señor Soros fue el gran financiero de Obama? Yo no pretendo... ¿Tú puedes negar que el señor Warren Buffett ha sido un gran apoyo para Obama, por lo menos en su primera campaña? Yo no pretendo negar realidades. Yo no pretendo lo que yo Pero rechazo. sin embargo, el señor Obama pone como zares y como sus asesores, la Jarrett, por ejemplo, Axelrod, que es su jefe de campaña. Esos son marxistas. Entonces, ¿cómo se entiende? A menos que no veamos... Va a tener de secretaria de Estado una señora como la Clinton, vaya. Ese fue el primer periodo. Yo te puedo hacer una prognosis ahora. Que los 5 cargos... No es una profecía. No, yo no hago profecía. Yo intento hacer prognosis, pero no profecía. Los 5 cargos del Ejecutivo, Secretaría de Estado, Secretaría de Defensa, el control del Departamento de Seguridad Interna, la CIA y el asesor de Seguridad Nacional. Esos 5 cargos, antes de 3 o 4 meses, están en manos de personas que si no son marxistas directamente, son marxistas indirectamente. En 3 o 4 meses vamos a vernos aquí y vamos a ver ese resultado. Vamos a ver ese resultado. Silvio. No, yo sigo plantado, yo no sé si son tan marxistas así a ultranza, sí creo que la ideología, porque yo sigo pensando que hay una ideología. Hay una corriente liberal poderosa
De eso no Pero se puede es más descartar. que eso, mira. Pero de ahí a que sean marxistas es lo que yo rechazo. Pero es que hay personajes que fueron instruidos dentro del marxismo. Está se bien, reconocen pero, como tal y pero es que tienen estamos buena- viendo muchos que fueron marxistas de verdad de actuación y que han cambiado totalmente de idea y que lamentablemente se han ido a la extrema derecha, porque ambos extremos son totalmente nefastos. No, estamos de acuerdo que los extremos ninguno son buenos. Pero Pero fíjate, lo proclaman. en- Y el señor presidente no lo ha proclamado todavía. Es que no tiene por qué proclamarlo, si su conducta lo dice, no Dicho tiene una sea de conducta paso, tú marxista. acabas de tocar un punto muy importante. Y es, por ejemplo, el uso que se están dando a las palabras. Y eso es uno de los graves problemas que tiene el Partido Republicano hoy día. El uso que se están dando a las palabras. Yo pertenezco a un grupo en el plano de la lucha contra el castrismo, un grupo que nosotros nos denominamos el Partido Liberal Cubano. El concepto liberal es contrario al marxismo. Sin embargo, aquí se No, pero usa... aquí históricamente el liberalismo Está bien, no es que sea marxismo, pero pero estamos son personas perdiendo. más progresistas. Es en que los términos- liberales son suicidas, porque los liberales, de hecho, no pueden sobrevivir en un régimen marxista, pero ayudan a que el marxismo entre. Bueno, en los lamentablemente sistemas. hay mucha gente con vocación suicida. Lo Sí, lo lo vimos en nuestro país. Sí, Vimos sí, eso como es muy muchos periodistas en Cuba fueron los primeros en defender las limitaciones a la libertad de expresión que dictó Fidel Castro. Pero mira, Pedro, hablando de la famosa crisis que estamos hablando aquí ahora, uno de los temas que a mí más me preocupa es también no solamente la lucha de clase de rico contra pobre, sino de inmigrantes contra nacionales. Y eso también se está siendo incentivado de una manera brutal y negativa para la sociedad. Pero no es el gobierno que está incentivando eso, tú me perdonas. El Partido Son Demócrata algunos se basó medios, en- no, algunos bueno, medios y ¿qué? algunos dirigentes políticos demagógicos que queriendo ellos proyectarse más todavía, Bueno, pues están utilizando fueron eso. los que cooperaron. Pero el mismo presidente. Fueron los que cooperaron con el programa del No, presidente. si el presidente ha sido la persona que no hizo lo que prometió en su primera campaña electoral, el presidente ha sido Pero el cuando se presidente acercaron las que más elecciones- personas ha deportado de este país. Ah, Pero cuando, y sin embargo fue lo que más votos y cogió. en los próximos años veremos deportar gran cantidad de personas. También vamos a seguir viéndonos y vamos a seguirte preguntando. Sí, porque No, el yo- señor va a plantear una reforma de inmigración inaceptable. Inaceptable, eso de seguro. Y por lo tanto, no se va a llegar a ningún acuerdo, le va a echar la culpa a A los los republicanos republicanos. y va a empezar a deportar Entonces tú ves al presidente masivamente. también como xenofóbico entonces. No es xenofóbico, es un marxista que está tratando de ganar las De crear elecciones crisis. medias. Está tratando de lograr dentro de 2 años el control completo del Congreso. Eso es lo que es. Él no es xenofóbico. Para él todo el mundo es lo mismo. Además, el señor presidente es su personalidad es la de un narcisista patológico, lo que nosotros llamamos megalómano. O sea, él de todas maneras está por encima de todo. Colón, me parece estar oyendo a una persona del siglo XVII. Perdóname. Pues no creo. Perdóname, pero Perdóname, de verdad que me he pero- quedado impresionado. Sí, pues mira, no debería leer un poco más. Sí, ver tal un vez poquito todos debemos leer un poco más. Y Él quiere estar ser un un- poco más atentos a lo que va a pasar en estos próximos No, días. yo siempre estoy atento a lo que Él pasa quiere ser un en caballero este país, del porque en siglo este XIX. país vivo y viven mi nieto y mi hija. Así que para mí. Y este país es muy representa importante. el futuro de la Por humanidad. supuesto que sí. Lo que pase aquí malo repercute malo en el resto de la humanidad. Eso es indiscutible. Por eso tenemos que preocuparnos por este país y por eso es importante que se pueda seguir teniendo este tipo de debate, este tipo de discusión que no lo permiten los marxistas, Polo. Bien, O sea, la ese- primera medida y ese que es mi toma temor. un gobierno marxista es restringir las libertades, Estamos el debate. hablando de un cambio. Pero es que los cambios Estamos son hablando necesarios. de forward Es que hacia los el cambios cambio. no son, los Estamos cambios no son hablando de negativos. avanzar hacia el Porque cambio. hay que ver qué tipo de cambio, Silvio. No, No, vas yo a no- tener que venir solo a un programa porque Polo no te deja hablar. Sí, yo no estoy de acuerdo con la palabra cambio. Yo estoy de acuerdo con la palabra de arreglar, de fix, de arreglar. Reparar lo que está mal. De hecho. reparar lo que esté malo, pero no cambiar lo que está malo. Porque si tú vas a cambiar, ¿qué vas a cambiar? El método de libre empresa, el método de respeto a la expresión, ¿qué vas a cambiar? ¿Vas a cambiar la sociedad? Entonces, ¿qué otra sociedad existe que no sea esta? Bueno, la marxista o la izquierdista o musulmana o otra, una dictadura. Y eso es lo que a mí me atemoriza, porque yo no creo que en 4 años pase muchas más cosas. Pero tú dijiste una palabra ahí que la había usado antes yo. Mi temor mío no es por mí. Yo no voy a estar aquí No. al final de esa obra, pero sí van a estar mis nietos. Y me molesta bastante no haber tratado por lo menos de llamar la atención sobre que una cosa que se avecinará, porque en 4 años no va a cambiar esto, y menos los Estados Unidos. Alguien me dijo a mí, no, las instituciones americanas son muy sólidas. Sí, pero las instituciones alemanas en el 36 eran muy sólidas, y entró a Hitler. Bueno, Y no acabó eran con tan aquello. sólidas. Hay otros países que podemos de buscar de instituciones sólidas
y que fueron cambiados por situaciones políticas. Por eso, pues, eso no, pero eso es un problema de Alemania no es un metamorfosis. ejemplo, pero en mi opinión, y de verdad no es mi trabajo aquí dar opiniones, sino escuchar las de ustedes, pero en esta ocasión me han sacado, porque Te hemos caído en pandilla. me han caído en pandilla y me han sorprendido, porque no sé, te repito, estoy viendo personas que son capaces de ver en el futuro, o que son capaces de ver todo totalmente negro, no blanco y negro, sino totalmente negro. No, Pedro, No, yo no estoy viendo yo no todo veo negro. Lo que yo veo es lo que yo trato es que no se ponga negro. Yo espero que no llegue a ese extremo. Exactamente lo que dijo Silvio, se trata de que todo no se ponga negro. En realidad el futuro es espléndido. Lo que no podemos permitir es que nos lo echen a perder. Correcto. Yo creo que va a ser necesario, e incluso de que esto es un problema no solo del Partido Republicano, esto es algo que trasciende el Partido Republicano. El Partido Republicano demostró por lo menos la dirección, Sí, y los individuos que dirigieron la campaña demostraron una ineptitud total. Absoluto. Tienen que hacer cambios, pero sobre todo yo llamo Tienen que hacer cambios. Fíjate, tú no estás hablando de reparar, sino sí, de hacer cambios. pero yo estoy hablando de cambios En la estrategia. cambios en el o sea, tono. asumir posiciones hipócritas que no se corresponden a las No, no son convicciones. asumir posiciones hipócritas, sino de cómo llevar el verdadero mensaje de una manera más efectiva. De eso es de lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de cambiarlo todo para que no cambie nada. Hay que permanecer. Eso es muy malo. Eso es lo que ha hecho Fidel Castro durante 54 años. No, bueno, después que él cambió Eso es la muy cosa malo, a su manera. eso es muy malo. Después que él cambió la cosa a su manera. No, Fidel Castro es un sistema totalitario. Yo lo que estoy hablando es de impedir que se cambie la esencia del sistema norteamericano. Pero algunos detalles, la forma tiene que adaptarse. Y en realidad los republicanos tenían un montón de soluciones que eran soluciones de cambio. Por ejemplo, para el ¿Y por qué el problema pueblo médico. no creyó en ella? ¿Por qué el pueblo no votó por ella? Porque no fueron muy supieron. eficientes los marxistas en el control y muy ineficientes los republicanos, que están con una serie de conceptos. Por ejemplo, se basaron toda su campaña en el problema que había que crear trabajo, y se demostró que eso no le importó al pueblo, porque este es un problema ideológico. La elección Entonces el pueblo está ideológicamente con la dirigencia. está polarizado. Influenciado.